Buenas tardes. Vamos a comenzar. Vamos a darle gracias a Dios por esta reunión que nos permite estar aquí, conectados en un mismo sentir. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de buscar tu rostro. Aunque estemos en diferentes partes físicamente, Señor, tenemos un mismo sentir en el corazón. Tenemos un mismo propósito, Señor, todos tus hijos, buscar tu rostro, conocerte, entenderte. Y a eso hemos venido en esta tarde, a eso nos hemos conectado en esta tarde, Señor. Queremos adorarte y bendecir tu nombre en esta tarde por lo bueno que tú eres, Señor. Nos presentamos delante de ti, Padre. En tu amor busco tu
queremos, Señor, como dice este canto, enamorarnos más de ti. Pero eso lo vamos a lograr si te conocemos. Si cada día te conocemos un poco más, Señor. Cada día que podamos atesorar en nuestro espíritu tu palabra. Eso que meditamos, Señor, se quede atesorado en nuestro corazón. Gracias, Padre, porque te podemos alabar, porque podemos cantar, porque vivimos en un México libre, Señor, porque vivimos en la libertad tuya, Señor, libres de pecado, porque tú ya pagaste por nuestros pecados, Señor, y ya no somos condenados ni estamos prisioneros. Ahora somos libres en ti, Señor, y celebramos la libertad de México y oramos por nuestro México, Señor, para que tú sigas obrando en nuestro México, que sigas obrando en las autoridades, en el presidente, en los senadores, en los diputados, en la Suprema Corte de Justicia, Señor, para que hagan leyes que te honren, Señor. Padre, todos esos espíritus que están llegando ahí para meter leyes, Señor, para implantar pensamientos en los corazones, te pedimos que tú borres, Señor, y los eches fuera en tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo, lo ponemos delante de ti. Dice tu palabra en el proverbio de hoy: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y el 13 es hermoso, dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y eso queremos hacer en este día, encomendar a Jehová nuestras obras, todo lo que hagamos, para que nuestros pensamientos que vienen de Él sean afirmados. Gracias a Dios por este tiempo. Y pues damos la bienvenida a todos los que ya están conectados. Yo sé que algunos están llegando corriendo de sus trabajos para conectarse. Y pues le damos la bienvenida, y al ratito los que faltan, pues aquí los esperamos, ¿verdad? Y pues no se les olvide que al ratito 8:05 tenemos nuestro seminario de sanidad y se conectan ahí por Zoom, es el mismo número y la misma contraseña. Así es que pues ahí nos vemos en un ratito más. Y el viernes a las 6 de la mañana tenemos oración matutina, y en la tarde hay varones a las 8 de la tarde, a las 8 de la noche. Sábado 12:30 los niños, y en la tarde a las 8 los jóvenes. Y el domingo nos venimos a la iglesia, todos los que ya puedan venir caminando pueden venir, solamente pues avísenos porque acomodamos las sillas, avísenos por favor a Ceci Muro o a mí, y vamos a estar ahí listas y para poner su silla. Y también aunque sea hasta el sábado, avísenos por favor para tener listo, ¿verdad? Ya están abiertos los baños, así es que pues vamos a seguir orando unos por otros, estar ahí al pendiente, y felicitamos pues en esta semana no hubo cumpleaños que nos hayan dicho, ¿verdad? No están en el calendario. Hasta el sábado cumpleaños Yareli, Dios te bendiga Yareli, y el hermano Martín, Dios les bendiga, que sigan este tiempo creciendo en la palabra, ¿verdad? Aumentando en años, pero en años de sabiduría para Dios. Así es que pues los esperamos al ratito 8:05 y vamos a seguir con el estudio de la palabra, y esta tarde nos comparte Grecia, así es que pues le damos la bienvenida a Grecia. Hello. Hola. Bueno, pues antes de empezar, me acordaba ahorita que estábamos aquí en la alabanza, veía las personas que estaban conectadas, y me acordaba que cuando nos veíamos y cuando estábamos todos aquí de forma presencial, mi mamá siempre preguntaba: a ver, ¿cuánta gente nueva? Y ya levantaban la mano así, y si no llegaba nadie nuevo, decía, ¿se acuerdan de qué decía? No hemos hecho la tarea. No han hecho la tarea.
casa, yo creo que ahí en su casa todos se acordaron. Pero pues viendo ahí la gente que estaba conectada, yo creo que seguimos tristemente sin hacer la tarea. Porque en vez de aumentar y de ir avanzando para que más gente se conecte, pues hemos disminuido. Y no debería de ser así porque es un momento en el que todos necesitamos más de Dios. Así que antes de orar, los exhorto y los animo a que empiecen a hacer su tarea y que demuestren el amor de Dios a través de invitar a la gente a que se unan a reuniones. Esa es la manera más fácil de invitar a la gente porque ya no tienen pretexto de decir, ay, es que no puedo ir a la iglesia, ay, es que no sé qué. Tan fácil como mandarles el link de las reuniones y ya no tienen que venir a la iglesia. Así que hagan su tarea. Vamos a... Ay, ya se me bajó. Vamos a orar para empezar. Dios, te damos muchas gracias, Padre. Gracias porque eres un Dios muy bueno con nosotros, Señor, porque eres un Dios fiel, porque eres un Dios amoroso, Señor. Eres un Dios que te gusta llenar nuestra vida de paz, que te gusta venir a nosotros y darnos gozo y llenarnos, Señor. Gracias por eso, Señor, y en esta hora pongo mis palabras delante de ti, que sean palabras que nazcan de tu corazón, Señor, que nazcan de tus pensamientos y que no caiga vacía esta palabra, sino que dé mucho fruto, Señor, que las personas que lo estén escuchando ahorita, Señor, o más al rato, que puedan ser bendecidos a través de la palabra que vamos a hablar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a empezar. Seguimos en Corintios. Déjenme abrir mi Biblia. Corintios. Y pues vamos a contextualizarnos un poquito para recordar más o menos de qué estábamos hablando en Corintios. La iglesia de Corinto era una iglesia que era muy trabajadora, que tenía muchos dones, que eran muy dadivosos, hacían muchas cosas, pero tenían unos pequeños defectos. Uno es que era una iglesia que vivía en impureza, que vivía haciendo cosas incorrectas y que constantemente permitían que dentro de la iglesia sucedieran cosas que estaban mal delante de Dios. Y otra cosa es que era una iglesia que no amaba, hacía muchas cosas y se dedicaba a servir y estaba quizás todo el tiempo en la iglesia, pero no amaba, porque bien conocemos todos lo que dice 1 Corintios 13, ¿no? Que habla sobre el amor. Entonces, estábamos viendo la vez pasada que hablamos de Corintios, el caso de inmoralidad que sucedió, que un muchacho estaba teniendo una relación amorosa con la esposa de su papá. No era su mamá, era su madrastra. Entonces, pero de todas maneras era esposa de su papá y eso cuenta como incesto. Entonces estaba cometiendo este pecado y Pablo estaba exponiendo el tema y estaba diciendo que estaba mal y estaba explicando todo eso. Entonces, ya entendiendo el contexto, vamos a ver el versículo 9. 1 Corintios 5:9. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Quiero que resaltar dos palabras. La primera es que dice no os juntéis. La palabra juntéis significa mezclarse o asociarse. No solo como platicar, sino tener ya como relación en cualquier área. Y después dice, no os juntéis, y la otra palabra es con los fornicarios. Los fornicarios creo que es una palabra que muchas veces causa confusión, pero viene del griego pornos, que pues de ahí sale la palabra pornografía, pero que en ese tiempo se le decía esta palabra pornos a los prostitutos, a los hombres que se vendían que vendían sus cuerpos. Entonces, por eso dicen, no se junten con los fornicarios. Y era lo que este muchacho estaba haciendo con su madrastra. Y seguimos leyendo en el 10, dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Quiero
ver algo aquí que no nos está diciendo que no les hables a los que cometen pecado que viven en el mundo. No significa que vas a decir, ay, pecador, y te vas por un lado, porque dice aquí sería imposible. Tendrías que salirte del mundo y que vivir en otro planeta donde no existiera ninguna persona, porque no es posible no juntarse nunca con alguien que ha cometido pecado. Entonces, vamos a ir a Romanos 10, 14. Quiero leer este versículo que me gusta mucho y hasta hay una canción de Marcos Witt. Dice Marcos 10, 14 y 15. ¿Marco? Ay, perdón. Romanos 10, 14 y 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, Pablo aquí está diciendo, o sea, no los puedo sacar del mundo, porque si nosotros que conocemos la verdad somos sacados del mundo, entonces ¿cómo van a oír esas personas de Dios? ¿Cómo van a oír esas personas que hay un Salvador? ¿Quién les va a predicar si los que podemos predicar no estamos? Así que por eso les dice Pablo, no los puedo sacar del mundo, tienen que quedarse en el mundo. Y después dice, en el 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, pone una condición, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Y al final, me encanta esa frase de al final, con el tal ni aún comas. O sea, te está diciendo, con los pecadores que no son cristianos, júntate para que les hables de Dios. Pero con los que se dicen ser cristianos, con los que se llaman hermanos y cometen estos pecados constantemente, dice, ni aún comas. O sea, agáchate cuando lo ves pasar en la calle, agáchate así, hazte el sordo. Ay, sí. No se crean. Bueno, si quieren. Ahí ustedes deciden. Vamos a seguir leyendo. Entonces dice, el 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están adentro, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Quiero que entendamos algo, la palabra juzgar, creo que muchas veces la vemos de una forma diferente. Pensamos que juzgar es criticar, es que te vas a sentar en una silla y vas a decir, él está bien, él está mal, él está bien, él está mal, él es pecador, él no es pecador, él se merece esto de consecuencia y él tanto. Eso no es juzgar, el único que tiene el derecho de hacer eso es Dios. Juzgar viene de la palabra crino y significa distinguir, tratar o hacer justicia. No significa que tú vas a criticar y tú vas a decidir quién merece qué cosa o quién se merece tal puesto o lo que sea. Dice aquí que cuando juzgas distingues o tratas a la persona. Entonces no veamos aquí esta pregunta que dice que no juzgaráis a los que están adentro. No significa que vamos nosotros a decidir si el hermano fulanito está bien o está mal. No, eso no nos depende, no depende de nosotros, depende de Dios. Lo único que vas a decidir tú es si te vas a juntar con esa persona o no. Ese va a ser tu juicio. Porque al final dice que a los que están afuera Dios los va a juzgar. Quita pues a ese perverso de entre vosotros. No se trata del que no conoce a Dios. Se trata del que conoce a Dios y aún así decide seguir en su pecado. Y me hacía pensar en Deuteronomio, en todas las leyes, y antes eran bien crudos con las leyes. Entonces vamos a leer Deuteronomio 17.
17:7 para ver más o menos qué hacían antes. Si hay una ley que dice que le da permiso a los papás que si su hijo es borracho o es un flojo, que lo saquen y que lo maten a pedradas, porque ese hijo no sirve de nada. Entonces, pero bueno, aquí en Deuteronomio 17, Dios les da como algunas formas en las que ellos podían administrar justicia. Y vamos a leer Deuteronomio 17:7. Eran como algunas reglas. Y aquí hablaba de las personas que habían hecho abominación o que habían hecho cosas incorrectas. Y dice, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Antes Dios pedía que se matara a las personas de esa manera para quitar el mal. Lo mismo tiene que suceder aquí, pero sin matar a las personas. Tenemos que alejar a las personas de nosotros, porque mientras yo siga teniendo una relación con este hermano que está cometiendo pecado, el mal que hay en la persona va a entrar en mí. Entonces, lo que tengo que hacer para alejarme del mal es alejar a esa persona, y a eso se refiere Pablo. Bueno, entonces, y aquí ya termina este caso de este joven que estaba cometiendo fornicación. Vamos a seguir en el capítulo 6, 6:1. Y aquí lo llama litigios delante de los incrédulos. Sigue hablando de temas parecidos. Entonces, en el 6:1 dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Lo que pasó aquí es que hubo un pleito entre algunas personas ahí de la iglesia de los Corintios, y pues ya saben que Pablo siempre se enteraba de todo, si no le decía. En esta carta es donde dice, el hermanito no sé quién me avisó. ¿Sí es en esta? Bueno, no me acuerdo. Pero hay una carta en donde Pablo dice, la hermana, creo que Creta, algo así se llamaba, me dijo que tal y tal persona estaban haciendo esto, y entonces ahí expone a la hermanita esta. Pero bueno, aquí no dice el nombre. Pero entonces Pablo siempre se enteraba de las cosas y las exponía para que la gente aprendiera o para que cambiara su forma de ser. Y lo que pasó aquí es que dos hermanos de la iglesia de Corinto se pelearon, y en vez de arreglar sus problemas se fueron como a un juicio como político. Y Pablo por eso empieza a hablar de esto. Y dice aquí, entonces, en vez de ir a arreglarse uno con otro, dice, van a ir a juicio delante de los injustos. Cuando se refiere a injustos, no se refiere al carácter moral de las personas que los estaban ayudando a resolver el problema, sino al carácter espiritual, a lo que había dentro de las personas. Cuando habla aquí de injusto, se refiere a que las personas, digamos el abogado, para actualizarlo, que le estaba ayudando, era una persona que no era salva. No que era mala persona, sino que no era salva. Eso es a lo que se refiere ahí Pablo. Y dice, y no delante de los santos. A los santos pues se refiere ahí a lo opuesto completamente, que es a las personas. Santo significa alguien que es apartado, o alguien que, a ver, espérenme, aquí lo puse, a alguien que no da mal testimonio. Entonces, o sea, una persona que era salva, una persona que no tenía culpa dentro de ellos. Y vamos a seguir leyendo en el 2 y el 4. Vamos a poner atención porque esta hace muchas preguntas y al final quedas así como medio confundido. Pero bueno, 2 al 4 voy a leer. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?
cuanto más las cosas de esta vida, sí, pues, tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Lo lees y sí quedas así medio confundido, pero vamos a poner atención para entender porque está fácil. Hace varias preguntas ahí Pablo sobre el juicio que vamos a emitir, y lo primero que pregunta es: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Entonces, ¿cómo es que nosotros, aquí está diciendo que nosotros vamos a juzgar, pero ahí como que se contradice y dice, pues es que cómo no vas a juzgar y cómo que sí vas a juzgar? Pero quiero que entendamos esto: cuando habla de juzgar, se habla que tú vas a juzgar a través de tu testimonio, sin abrir tu boca, sin hablar. Esa es la manera que vamos a juzgar, no aquí en la tierra, sino más adelante. Vamos a Segunda de Pedro para ver lo que sucedió con los ángeles. Segunda de Pedro 2:4. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Qué sucedió aquí? Que Dios no perdonó a los ángeles. ¿Por qué? Porque a los ángeles, al igual que nosotros, Dios les dio la libertad de escoger si ellos querían servirlo a Él o si querían servir a Satanás. Y estos ángeles decidieron servir a Satanás. Entonces por eso Dios no los perdonó. Pero este juicio se emite por nosotros porque nosotros tuvimos que tomar esa misma decisión. Porque yo tuve que tomar la misma decisión si servir a Dios o servir al mundo y a la carne. Entonces ahí es donde se emite el juicio. Donde yo con mi testimonio fiel y verdadero voy a tener una victoria, entonces voy a demostrar que si yo pude, ellos también podían haberlo hecho. No significa que yo me voy a sentar a juzgar y a decirle a los ángeles, ustedes están mal y no sé qué. Significa que yo, con mi testimonio, voy a poder hacer que ellos tengan un juicio, tengan una consecuencia de sus actos. Y en Apocalipsis habla un poquito sobre ese juicio final, pero también habla del juicio de los santos. Vamos a leer Apocalipsis 12:11. Va a estar rápido, pero espero que esté entendible. Y si no, pues ahí me mandan preguntas en privado y yo, si es que sé la respuesta, se las respondo. Y bueno, vamos a seguir leyendo. Apocalipsis 12:11. Me encanta este versículo. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciando sus vidas hasta la muerte. Esa es la forma en la que nosotros juzgamos a los ángeles, porque al final nosotros terminamos venciendo sobre la bestia, venciendo sobre este dragón. Pero ¿cómo vencemos? Con la sangre de Cristo, que nos hace tener un testimonio fiel. Pero ahí dice: y menospreciando su vida hasta la muerte. Esa es la manera en que nosotros podemos juzgar, viviendo una vida fiel, viviendo una vida que busca a Dios, que está dispuesta a menospreciarse a sí mismo, aun si es necesario morir a causa de esto. Entonces a eso se refiere cuando dice que van a juzgar a los ángeles, no a que yo voy a decidir si merecen ir al cielo o al infierno, sino que mi testimonio va a tener una victoria sobre ellos. Entonces aquí dice que, bueno, nosotros traemos condenación a los ángeles a través de esto, pero me llama mucho la atención que vuelve a decir aquí que son los santos los que van a juzgar.
O sea, no dice son los cristianos, porque estaba, para estudiarlo, busqué otras versiones a ver si podía entenderlo un poquito mejor, pero las otras versiones decían a los creyentes, a los que creen en Dios. Pero ahorita hay tanta gente que cree en Dios que ya no nos podemos dar el lujo de decir a los que creen en Dios. Entonces, por eso, Pablo aquí especifica a los santos. Y los santos son, lo que ya dije, los inocentes, los limpios, los perfectos, los que no tienen culpa. Esos son los santos, no son los que creen en Dios, son los que viven una vida sin culpa. Entonces, Pablo estaba diciendo todo esto porque quería que entendieran que el juicio no tenía que ser aquí en la tierra, que nosotros teníamos que perdonar y que arreglar nuestra solución entre nosotros, nuestros problemas entre nosotros. Entonces, dice el 5 y el 6, vamos a leerlo. Para avergonzaros lo digo. O sea, el Pablo, él no se quedaba callado, o sea, los quiero humillar, quiero que se avergüencen de lo que están haciendo. Dice, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. De nuevo les vuelve a decir, lo están intentando arreglar con los incrédulos. Y quiero que entendamos algo aquí. ¿Qué pasa cuando yo intento arreglar mis problemas con la gente de la iglesia y se lo voy y se lo cuento a alguien que no es de la iglesia? Él no me va a poder ayudar. Lo único lo que puede producir en su corazón es decir, ay, pues si es que todos los cristianos son iguales, ¿para qué vas si todos te tratan mal? ¿Para qué vas si todos son así? Entonces, por eso hay que ser muy sabios en las cosas que estamos haciendo, porque el hacer esto causa mal testimonio delante de los incrédulos. ¿Y qué va a pasar? Que van a decir, ¿para qué voy a la iglesia si me van a hacer lo mismo que a mi compadre? ¿Para qué voy a la iglesia si la gente va a hablar mal de mí también? Entonces, Pablo por eso les dice esto, pero les dice, ¿que no hay sabios entre ustedes que puedan arreglar las cosas? O sea, a propósito les vuelve a recalcar esto y les vuelve a decir, pues es que no hay entre ustedes nadie con la suficiente capacidad como para ayudarlos a solucionar esto. Entonces, en el 7, seguimos leyendo, dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Algo que les decía al principio es que a esta iglesia le hace falta mucho amar, y lo vemos en Corintios. Pues vamos a leerlo, aunque ya todos se lo saben, pero vamos a leerlo por quien no se acuerde. Primera de Corintios, ahí más adelantito en el 13. Pues vamos a leer nada más del 4 al 8. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hasta ahí vamos a dejarlo. Pablo quería que estos hermanitos aprendieran lo que es el amor, porque ahorita vemos cómo todo el mundo y aún los cristianos están buscando defender los derechos de los débiles o defender los derechos de la minoría, y no nos damos cuenta que no se trata de eso. Sí tenemos que buscar hacer lo correcto, pero no se trata de defender los derechos aquí en la tierra, porque entonces esta definición de amor no tendría sentido, porque dice aquí, el amor todo lo sufre.
Entonces, ahí ya no tendría sentido y se estaría contradiciendo. No se trata de buscar mis derechos, se trata de buscar lo de los demás. Y encontré una definición de amor que escribió el reverendo Roger. Dice, pongan atención que está padre. El amor es el deseo, la decisión y la acción de bendecir a otro con todo lo que uno es y con todo lo que uno tiene, aun y cuando esto requiera el sacrificio de uno mismo. Se las voy a volver a leer por si la quieren anotar, que está muy padre. Dice, el amor es el deseo, la decisión y la acción de bendecir a otro con todo lo que uno es y con todo lo que uno tiene. ¿Vamos bien? Sí. Aún y cuando esto requiera el sacrificio de uno mismo. Me encantó esa definición del amor porque dice, cuando amas, no solo haces cosas buenas, sino que buscas bendecir a otros con todo lo que eres y con todo lo que tienes. No solo das lo que te sobra, das todo lo que tienes. Dice, aún cuando esto requiera el sacrificio de tu propia vida. Y yo creo que Pablo es lo que quería que entendieran estas personas, que tenemos que aprender a amar, que tenían estas personas que perdonar las ofensas, porque somos humanos, aquí en la iglesia nos van a fallar, aún los pastores nos van a fallar, lamento decirles esa noticia. Todos vamos a fallar, pero no puedes ir por la vida ahí quejándote de los errores de los demás. El amor es sufrido, sí, te van a hacer llorar, te van a hacer sentir mal, pero el amor todo lo perdona, todo lo soporta. Y Pablo quería que entendieran esto, no solo los de la iglesia de Corinto, sino nosotros también. Y que aprendiéramos a perdonar las ofensas de la gente. No yendo a criticar, a sacarlo con otras personas, ni aún con las de la iglesia. Primero ve y arregla tu problema con la persona. Y si no tienes solución, ve con alguien con autoridad. Esto es el amor, pasar por alto las ofensas. Entonces aquí vemos cómo les costaba tanto esto, les costaba tanto amar. Vamos a seguir leyendo en el 8, dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Quiero que entendamos algo aquí que Pablo quería que vieran que esto, o sea, que el defraudar o que el tener pleito con las personas no es un pecado chiquito. Es algo que nos aleja de Dios, porque si seguimos leyendo, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Aquí cuando dice los injustos se está hablando de las personas que están haciendo pleito, o sea, de las personas que tenían pleito. Ya no habla de los incrédulos, ya no habla de los que no eran salvos. Dice aquí, los injustos se refiere a estas personas que se estaban peleando. O sea que estas personas por un problemita estaban rechazando la herencia de recibir el reino de Dios. Pablo no quería que viéramos este pequeño problema como algo insignificante. Quería darle la importancia que tenía. Y digo esto porque empieza a hacer una lista de pecados. Y está comparando el pleito con todos los pecados que vamos a ver que vienen en adelante, que no son pecados chiquitos. Entonces, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Este primer verso habla de pecados sexuales. Entonces,
pues ya sabían, ¿no?, que Corinto era un lugar donde había mucho pecado, donde había mucha inmoralidad, y todo empezó a causa de Nerón, que era el emperador de Roma, que tenía una esposa y se murió, y conoció a un hombre que se parecía un poquito a su esposa. Entonces, pues empezó a tener una relación amorosa con este hombre, y al final pues terminó haciendo otras cosas que no puedo contar porque hay niños, pero se terminó casando con este hombre. Entonces eso abrió puertas a que mucha otra gente tomara el testimonio de Nerón y empezara a cometer pecados sexuales y dejaran de verlo como algo malo, dejaran de verlo como algo que es incorrecto. En otras versiones y en la Biblia en griego, en vez de afeminados, de adúlteros, venía de sodomitas. Y ya sabemos que los sodomitas son los que hacen cosas indebidas, como lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. A la gente que cometía esos pecados se les decía sodomitas. Y por eso hace Pablo énfasis en estos pecados, no porque fueran peores pecados, o sea, no está poniendo la lista en orden de pecados, así de que este es más feo y este no tanto. Solo los está poniendo así, no hay ningún orden, todos son igual de malos. Y siguen el 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Conocemos estas cosas, ¿no? Que las vemos y decimos, pues son pecados pequeñitos, pecados blancos. Pero aquí dice, ni los ladrones, sabemos quién es un ladrón, ni los avaros son los que quieren más. Aquellas personas que todo el tiempo están buscando un trabajo nuevo y hacer por acá y hacer por acá, que necesitan más para ser felices. Ni los borrachos, pues sabemos quiénes son los borrachos, ni los maldicientes, los que dicen groserías o los que piensan aún groserías todo el tiempo, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lamento decirte que si tú eres una persona que se la pasa diciendo o pensando groserías, aquí dice que no vas a heredar el reino de Dios. Aunque no cometas ningún otro pecado sexual. Y no lo dije yo, lo dijo Pablo inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Así que revisemos nuestra vida de no estar cometiendo ninguno de estos pecados. Y vamos a leer el 11. Dice, pero hace aquí, Pablo cambia completamente la cosa. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo no lo iba a dejar así nada más como teniéndonos todos asustados de chin, ya no heredé el reino. Dice, sí, yo sé, algunos de ustedes fueron así, pero ya no lo son. Y da 3 características. Dice, han sido lavados. Los lavados son las personas que su pecado se ha quitado de ellos, son las personas que ya no están cometiendo el pecado constantemente. Sí, a veces nos equivocamos y pecamos, pero no vivimos en el pecado. Esos son los lavados. Después dice, los santificados, que son aquellos que han sido apartados, aquellos a los que Dios tomó y los puso de este lado y que ahora se dedican a buscar la voluntad de Dios. Y dice por último, y los justificados. Somos declarados inocentes. Esta palabra justificados es la misma palabra que veíamos acá de los santos. Un justificado es alguien que no tiene culpa, que puede ir delante de Dios aunque en su pasado haya hecho muchas cosas malas y Dios dice, no, eres inocente, no hay ningún pecado que esté en ti. Y me encanta cómo termina Pablo con esto. Y dice, han sido justificados, y aquí menciona a la Trinidad. Dice, en el Señor Jesús, por el Espíritu,
ahí decir el Espíritu porque está con mayúscula, habla del Espíritu Santo y después el Espíritu de nuestro Dios habla de Dios Padre. Entonces vemos cómo menciona que gracias a la Trinidad nosotros podemos tener esta tranquilidad, somos lavados, somos santificados y somos justificados de todos esos pecados que teníamos en nosotros. Y esto nos inspira y nos anima a vivir de la forma que le agrada a Dios para poder heredar el reino de Dios. Así que no dejemos, hermanos, que los pleitos, que las cosas insignificantes de la vida nos roben esa herencia que nos pertenece. Dios ya nos las dio y tenemos que seguir trabajando en ella. No vamos a dejar que venga el diablo y nos quiera robar esa herencia. Porque aquí vemos puros hijos de Dios, que aprendamos que el amor bendice y da todo de sí. ¿Sale? Pues vamos a dejarlo hasta aquí hoy y vamos a orar para que Dios nos ayude a hacer una iglesia que entienda esto, pero que no solo lo entienda, sino que lo viva. Y que el próximo miércoles, por el amor que tenemos, más gente esté conectada escuchando la palabra de Dios. Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque eres tan bueno, Señor, porque tú nos has lavado, nos has quitado el pecado de nuestras vidas, Señor, porque en ti hemos sido santificados y somos apartados, Señor, y hemos sido justificados. Gracias a ti podemos recibir esa herencia, Señor, de estar en tu reino, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias porque tú nos hablas todos los días. Ayúdanos a ser gente que cree en ti, Señor, a ser gente que ama, que no se deja llevar por los pleitos o por las cosas insignificantes, Señor, sino que busca el amor por sobre todas las cosas, Señor, que busca un amor que perdona, Señor, un amor que va más allá. Gracias, Padre, por la gente sabia y entendida que escuchó este mensaje y que lo va a poner en práctica, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios los bendiga y espero que tengan una bonita cena y noche. ¡Viva México!